Dios me lo bendiga en esta hora, amados hermanos y amigos usted que nos sintoniza en este momento. Damos gracias una vez más a Jesús que nos permite tener un tiempo de bendición para cada una de nuestras vidas. ¿Qué tal si entramos ante su presencia reconociendo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia? Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en este momento por tu amor, por tu presencia, por tu misericordia y tu perdón sobre cada una de nuestras vidas. Consagramos este tiempo creyendo que tú eres un Dios fiel, justo y verdadero, y que la enseñanza que vamos a compartir llegue a nuestros corazones y nos bendiga de una manera especial. Que tú toques a cada hermano, a cada amigo, cada simpatizante del Evangelio, aquel que se conecta en este momento y aquel que escuchará posteriormente la verdad de tu palabra. Que tu Espíritu Santo le bendiga de una manera especial. Gracias, gracias Señor. Amén. Yo quiero que usted vaya al libro de Mateo. Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos 35 al 38. Libro de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38, dice de la siguiente manera: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo quiero hablarles en esta hora bajo el tema: sin compasión no hay misión. Sin compasión no vamos a proyectar la labor que la iglesia tiene que realizar. Quizás hemos incursionado y hemos tenido algunos destellos de lo que el Señor espera de su iglesia como influenciadora en la comunidad. Quizás el detalle es en la compasión. Ahora, cuando hablamos de la compasión nos vamos a encontrar con muchos términos. Yo no voy a entrar mucho en esos detalles porque hay una gama de términos, tanto de los diccionarios de la lengua como en el marco teológico. Pero déjeme mencionarle por lo menos algo que es compasión. Se dice que la compasión es el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa. Esa es la idea básica. La compasión es lo que nos impulsa, nos mueve a aliviar, remediar o evitar su dolor o sufrimiento. Eso es compasión. Es al ver la condición del ser humano o el prójimo. Pero esa compasión nos impulsa a aliviar, a asistir, a compadecernos y ver de qué manera podemos extender el brazo para ayudar a esa persona en un momento determinado. Compasión es ponerse en el lugar de la otra persona. Es decir, que hay empatía. Es tratar de comprender la otra parte, no tan solamente en el sentido mío, como individuo, como persona. La compasión es la proyección de uno hacia los demás. Experimentar la condición que la aqueja. En términos sencillos sería ponerme en el lugar del otro o en los zapatos de la otra persona. Eso es compasión. La compasión es una marca central de Jesús y sus seguidores. Eso es básico. Si usted lo puede anotar, la compasión es una marca central de Jesús y sus seguidores. Porque la compasión no queda limitada nada más a Dios, a Jesús. Si usted y mi persona somos seguidores de Cristo, amamos al Señor, vivimos para el Señor, de igual manera la compasión que hay en Jesús tiene que proyectarse hacia la comunidad, hacia la sociedad. Yo deseo que consideremos una vida llena de compasión reflejada en la misión. Cuando yo hablo de misión, no estoy hablando en el término de la obra misionera, sino en la misión. La obra que la iglesia tiene que realizar.
¿Para qué es que la iglesia ha sido llamada? ¿Cuál es la función y la labor de la iglesia en medio de la comunidad, en su país y a nivel mundial? En el versículo 35 me llama la atención lo que dice el escritor. Lo primero que él presenta es que Jesús recorría. La compasión nos lleva a recorrer. La compasión no es quedarnos estáticos, sentados. La compasión no es que somos personas inertes, pasivas. La compasión es aquella que nos impulsa, que nos empuja a hacer algo. En este caso, el escritor dice que Jesús recorría. Y recorrer es andar, transitar por una región. Pero en este caso, Jesús no está recorriendo en un sentido de tour. Jesús no está haciendo un paseo. Todos nosotros hemos recorrido. Prácticamente Dios nos ha permitido recorrer todas las provincias de nuestro país y nos ha permitido conocer otros lugares. Pero no estamos hablando en el sentido de recorrer, de vacaciones, de pasear y de tener un tiempo bien chévere, de ir a una playa o ir a una ciudad en el extranjero, que eso es muy bueno. En este sentido, el recorrido de Jesús es porque la misericordia que hay en Él le impulsa. Usted y mi persona tenemos que empezar a hacer un recorrido, no de tour, sino con la perspectiva que Jesús lo hacía. Ahora, note que Jesús recorría ciudades. A veces nosotros como creyentes tenemos un enfoque que el evangelio se limita a las ciudades. Jesús siempre ha tenido una cosmovisión. La visión del Señor siempre es amplia, es profunda. La visión del Señor va más allá de lo que usted comprende o yo comprendo. Jesús recorría las ciudades, las metrópolis de su época, porque en cada una de esas ciudades había hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, familias con necesidades. Y la compasión del maestro lo llevaba a entrar a esas metrópolis, a esas ciudades. Él llegaba a Judea, llegaba a Samaria, llegaba a Jerusalén, que eran cabeceras de las ciudades. Pero no se limitaba nada más a las ciudades. El Señor de igual manera recorría las aldeas, recorría los pueblos. El ministerio de Cristo no se limitó nada más a las grandes ciudades. A veces usted y mi persona, quizás como creyente, tenemos una perspectiva de que nuestra labor, basado en la misericordia de recorrer, de la labor que tenemos que hacer como iglesia, se limita nada más al lugar donde está ubicado el templo, en el lugar donde se edificó la estructura, o si vivimos nada más en la ciudad. Cristo nos da una perspectiva amplia. Él recorría ciudades y de igual manera recorría aldeas. Porque en cada lugar, en cada región, geográficamente, van a haber personas con necesidades. Y si hay personas con necesidades, allá tiene que llegar el Maestro. Allá tiene que llegar Jesús y allá tiene que llegar la iglesia. Y la única manera que la iglesia pueda llegar a esos lugares es porque se ha levantado. Es porque ha salido de sus cuatro paredes, de su templo bien bonito, porque está recorriendo las ciudades. Y esto no es nada más recorrer las ciudades, las aldeas, recorrer las avenidas, la calle. Tiene que ir en verdad a la comunidad, a la barriada. Es ir a los hospitales, es ir a los centros donde nos vamos a estopar con hombres y con mujeres carentes del amor de Jesús. La palabra de igual manera nos dice que Jesús tenía compasión de esa gente. Cuando se habla de las ciudades y aldeas, no se refiere a las estructuras, a los edificios, a los centros comerciales o a la estructura que se levantan en las aldeas o en los pueblos, sino a las personas que viven en las ciudades y viven en las aldeas. Las mismas necesidades que hay en el hombre de la ciudad son las mismas necesidades emocionales, físicas, espirituales que hay en el hombre de la ciudad, porque el ser humano es igual en todo lado. Así que la compasión es la que nos impulsa a hacer un recorrido, en este sentido, a salir de nuestra comunidad. Quizás esta situación del COVID ha llevado a la sociedad a desarrollar o a tener compasión, a ver el enfoque, la vida desde otro punto de vista.
Quizás estábamos desconectados de la realidad mundial. El resto del mundo para nosotros como que no formaba parte de nuestras vidas. Pero hoy con este tipo de enfermedad que ha tocado a un gran porcentaje de naciones, de pueblos y de etnias, nos ha hecho despertar una gran realidad, que la iglesia tiene una gran labor que realizar, pero para eso tenemos que recorrer. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo del 1 al 9, se habla del llamado que Dios le hace a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría. Abraham debía dejar su zona cómoda, su zona de confort, para empezar su recorrido. Abraham estaba acostumbrado a una vida en la ciudad de Ur de los Caldeos. Era una vida cómoda, era una vida placentera, era una vida agradable donde él poseía y tenía todas las comodidades de su época. Pero Dios está considerando a las naciones y a los pueblos de su alrededor, que todavía no conocen a Dios, que todavía no conocen el amor, la gracia del Señor, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Así que él llama a este hombre y le dice, sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham empieza ese recorrido. Usted, mi amado hermano, tiene que empezar ese recorrido. Dios nos ha bendecido, Dios te ha bendecido y Dios nos ha de seguir bendiciendo abundantemente. Pero las bendiciones que Dios nos da no están solamente para llegar a un estado de confort y olvidarnos del resto de la comunidad o de la sociedad. Para ser empático, para tener compasión de las personas, tenemos que recorrer. En segundo lugar, la compasión nos capacita. Si no hay compasión, no hay capacitación. No estamos hablando en el sentido de a una institución, a una escuela, al colegio, a la universidad o a un seminario teológico. Es la compasión la que nos capacita, la que nos motiva y la que en verdad nos influye a hacer las cosas de la manera que Jesús espera, de la forma que el Señor quiere. Versículo 35. El Señor no tan solamente recorría y no tan solamente trataba con las personas, sino que el escritor presenta lo siguiente: enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio. Tiene que ver con capacitar, hacer a una persona capaz o apta para algo o darle el derecho de hacer una cosa. La compasión nos capacita. La compasión es la que nos lleva, nos impulsa a enseñar y a predicar. La compasión es el vapor que impulsa el tren. Así de sencillo es. Si no hay compasión en la iglesia, si no hay compasión en su vida, si no hay compasión en nuestras vidas, vamos a estar carentes de ese vapor que nos va a impulsar a hacer la obra del Señor. Y quizás, hermanos, a veces somos un poco indolentes con la realidad de las personas que están a nuestro alrededor o incluso de los que no están a nuestro alrededor. Esto no tiene que ver nada más con la pandemia actual, porque la iglesia tiene una labor que realizar todos los días, todos los años y en todo el tiempo. Por eso es de gran valor que seamos compasivos, pero esa compasión viene de Dios. Vimos algunas definiciones o algunos términos. Para mí, la compasión es un atributo divino. Nosotros los seres humanos, aunque manejemos la definición del diccionario, todo ese asunto, empatía, ponerse en el lugar de otro, el sentimiento que nos aboca a servirle, a dar lo mejor de uno, creo que la idea que manejamos nosotros los seres humanos es la lástima. Cristo no se mueve por lástima. El Señor es movido por la compasión. Cristo vino a este mundo. Cristo fue a la cruz. Cristo entregó su vida, fue por compasión, por amor a usted, por amor a mí, por amor a cada hombre y a cada mujer. No tan solamente a nivel nacional, sino alrededor de todo el mundo. Eso es compasión, es dar su vida, es dar lo mejor de uno. Así que la compasión es el vapor que nos impulsa a enseñar. Y cuando hablamos de enseñar, no nos estamos refiriendo nada más en el aspecto en que estoy yo ahora, o enseñar en el templo, o ser un pedagogo, un maestro,
un profesor cristiano, tener una cátedra de un instituto bíblico. Es enseñarle al hombre, es enseñarle a la mujer los principios divinos, es tratar de tomar a alguien y llevarle por el camino de la sana enseñanza, porque la palabra de Dios es la que cambia la vida del hombre, es la enseñanza de las Sagradas Escrituras, es incluir a ese hombre y esa mujer para que sean mejor persona, mejor ciudadano, mejor hijo, mejor esposo, mejor empleado, mejor empresario, en fin, mejor creyente. Esa es la idea que este caballero nos está tratando de enseñar. Jesús está recorriendo ciudades y aldeas, pero en este caso para enseñar. Si hay algo en la vida del maestro, es que él tomó tiempo para enseñarle a las personas las verdades del reino, el amor de Dios, la gracia de Dios, todo lo que tiene que ver con el Señor. Entonces tenemos esa parte, es enseñar la verdad de Dios, la gracia de Dios y predicar el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Es decirle al hombre y a la mujer que Cristo le ama a pesar de su condición, a pesar del pecado donde él se encuentre sumido ahora. No importa si es pobre o es rico, si está enfermo o está sano, no importa la condición del hombre, hay que llevarle un mensaje de fe, un mensaje de reflexión, de exhortación, de amor y de gracia. Es la buena noticia de que Cristo vino, murió, resucitó y viene por segunda vez y que espera que él pueda entregar su vida al Señor. El Señor no tan solamente predicaba y enseñaba, sino que también restauraba. Note que el texto dice que el Señor recorría ciudades y aldeas, predicando y enseñando y sanando toda dolencia y toda enfermedad en el pueblo. Es que la sociedad tiene que ser restaurada. Toda enfermedad lo podemos ver en el marco físico. El ser humano se enferma, todos pasamos por enfermedades. Ahora mismo hay una enfermedad que está de boga y ha atemorizado a las personas. Pero el ser humano no padece nada más este tipo de enfermedad. Por todas las generaciones, desde que Adán y Eva pecaron, la enfermedad entró al hombre y ha reinado en la vida del hombre. Así que el hombre padece enfermedades y Cristo llegó. El ministerio del Señor se caracterizó por la enseñanza, por la predicación y por la sanidad. Cristo sanaba a las personas, Cristo sanó a los enfermos y todavía lo sigue haciendo en este día. Si usted que me está escuchando y quizás está padeciendo algún tipo de enfermedad o de dolencia, hoy puede ser el día de Dios, el toque de Dios para sanarte. Así que cuando Jesús entraba en las ciudades y las aldeas, Él tomaba tiempo para enseñar las verdades del reino, para proclamar las buenas nuevas de salvación, pero de igual manera para ministrar las necesidades físicas del hombre, aquel que estaba quebrantado, enfermo, pero también sanaba toda dolencia. Son las enfermedades emocionales, las enfermedades del alma, las enfermedades espirituales y sociales. Hay enfermedades físicas, pero hay enfermedades que son espirituales, emocionales, internas. Y damos gracias por los psicólogos, los sociólogos, los psiquiatras, todos los que tratan de ayudar al ser humano en su parte espiritual, emocional, social, en la psiquis del hombre, pero están limitados. Si hay alguien que puede sanar toda dolencia, todo trauma emocional, sentimental en la vida del hombre, se llama Jesús de Nazaret. Tenemos una sociedad muy dolida, muy golpeada, y usted lo puede observar, lo observamos a diario en las reacciones que tenemos como individuos. Esas reacciones que tenemos, que llegan a ser consideradas como negativas, es producto de un daño emocional. Y quizás hemos avanzado, hemos crecido, pero tenemos resentimiento, ira, enojo. Y el hombre guarda muchas cosas por muchos años. Pero qué bueno es que Cristo llega a la vida del hombre para restaurar no tan solamente el área física, sino también su área emocional, espiritual. Compasión es poner luz en el sufrimiento. Así de sencillo.
¿Qué es compasión? Es poner luz en el sufrimiento. Es llegar a la vida, a la necesidad de alguien en un momento determinado. Es alguien que está en oscuridad, no puede ver la luz, pero el creyente llega, el Hijo de Dios llega, la iglesia llega con un mensaje de fe y de esperanza. Lo tercero, la compasión clarifica. Versículo 36, y al ver las multitudes. Quizás el detalle está aquí. No somos llevados o movidos a compasión porque no estamos viendo las multitudes como la ve Jesús, como la ve Dios. Porque sí la vemos. Vemos a nuestros vecinos a diario, vemos a nuestros familiares, vemos a los compañeros de la universidad, de trabajo, vemos a nuestras autoridades, vemos a la sociedad, a la raza humana. Y quizás el detalle no es tanto ver, sino que podamos ver como Dios mira. El enfoque del Señor siempre será diferente. Por eso el escritor dijo que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ni sus caminos, nuestros caminos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los pensamientos de Dios son totalmente diferentes. Usted y mi persona tenemos una manera de ver la vida. Tenemos nuestra propia cosmovisión de la vida, nuestra propia concepción de la vida, incluso de nuestro propio cristianismo. Cada creyente desarrolla su propia filosofía como cristiano. En este sentido, tenemos que aprender a ver como el Señor. Como Dios es compasivo, como Dios es compasión. Es lo mismo decir Dios es amor, Dios es compasión. Jesús al recorrer las ciudades, al recorrer las aldeas y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Es clarificar, es iluminar, es dotar de luz, aclarar. Yo necesito que Dios toque mi vista. Yo doy gracias al Señor. Usted debe dar gracias a Dios si tiene la capacidad de ver físicamente. Pero aquí tenemos que tratar de ver como ve el Señor. Y tenemos que pedirle al Rey que ilumine nuestros ojos, que nos dote de luz y que aclare nuestra visión. La compasión nos permite ver en la medida divina, en la dimensión del Señor. En el libro de Marcos, en el capítulo 8, versículo 22 al 26, Jesús sanó a un ciego, el de Betsaida. Lo sacó de la aldea y le escupió en los ojos. Luego le preguntó si veía algo. Y este caballero respondió que sí, pero veía a los hombres como árboles que andaban. A pesar de que él había recibido un toque del Señor, todavía veía borrosamente. El Señor vuelve a tocarle los ojos y en esta ocasión este hombre dijo lo siguiente: vio de lejos y claramente a todos. En el primer toque él veía a los hombres como árboles. Cristo vuelve y le toca, eso está en el versículo 25, y ahora vio a todos los hombres claramente. Usted y mi persona necesitamos un toque de Dios, no un segundo toque. Nosotros necesitamos que el Rey nos toque todos los días, que toque nuestra vista para poder ver como Él ve. Esa es la idea. No tan solamente, Señor, tócame, sáname, haz algo en mi vida, sino que el Señor nos ayude a ver nuestra realidad, la realidad de los demás, de lo que están a nuestro alrededor. El problema de nosotros es que no estamos viendo con claridad. Ese es el detalle. Ni de cerca, mucho menos de lejos. Tenemos a personas cerca, gente que están alrededor del templo, gente que están alrededor de nuestras vidas y no lo estamos viendo con claridad. Mucho menos vamos a ver con claridad a los que están lejos. Tampoco vemos la condición del hombre, del ser humano. Note cómo Cristo veía a estas personas. Ellos estaban desamparados. Así era de sencillo. Desamparado es dejar sin cuidado o protección a una persona. Es como un recién nacido. Si una mujer da luz y sencillamente lo pone en X lugar y ella no lo cuida, no lo atiende, lo deja a la expensa, sencillamente ese bebé está desamparado y de seguro no va a poder subsistir. Esa es la idea. Desamparado es no tener techo, no tener casa, no tener vivienda. La gente está preocupada ahora por su plaza de empleo y está correcto. Pero usted tiene que poner eso en las manos del Señor. El perder el empleo es quedar desamparado del sustento para cubrir sus deudas. Así que la iglesia tiene que tratar de ver en esa perspectiva. Dios miró
Jesús vio a las personas desamparadas. Ellas estaban dispersas, estaban regadas. La sociedad, el ser humano vive disperso. Y ahora con esta situación del distanciamiento social, quizás vamos a estar más dispersos. Por más que tratemos de interactuar por estos medios, y damos gracias a Dios por estos medios que son de bendición, nunca será como la relación interpersonal, como el trato personal. La gente estaba dispersa y estaban sin pastor, sin alguien que les pastoreara, que les cuidara. Qué bueno es que el rey David pudo entender que Jehová era su pastor. Por eso pude escribir ese precioso salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús quiere pastorear a cada hombre, a cada mujer, porque están desamparados, porque están dispersos. Él quiere traerlos a su redil y Él quiere pastorearle, Él quiere ser su pastor. Pero la única manera de que eso llegue a ser una realidad es que la iglesia cumpla con su labor evangelizadora. Cumplamos con la labor de llevar el mensaje de fe y de esperanza. El libro de Hechos, el capítulo 3, versículo del 1 al 10, nos habla del cojo de nacimiento, que era puesto en el templo a pedir limosna. Era una vida desamparada. Ese hombre estaba desamparado. Todos los días lo llevaban ahí a la entrada del templo, lo ponían ahí a pedir limosna. Ese era su estilo de vida. Hasta el día que Pedro y Juan le dieron el amor de Cristo. Ese día, ese hombre experimentó la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Un día, la compasión de Dios llegó a tu vida. Alguien fue movido a hablarte del amor de Jesús. Alguien te vio a través de los ojos de Cristo y te llevó el mensaje de fe y de salvación. Para este cojo, qué bueno es que Juan y Pedro le vieron con ojos de misericordia, no con ojos de lástima. Lo vieron con ojos de compasión y le dieron lo mejor que el hombre puede recibir. No tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. La iglesia tiene que dar a Cristo. Hay una buena labor. El gobierno le está haciendo. Los clubes cívicos, instituciones. La iglesia del Señor lo está haciendo, dando canasta de comida, bonos, dando ofrendas, para que las personas se les pueda suplir su necesidad física. Pero si uno no tiene oro ni plata, y si lo tiene, lo mejor que puede dar la iglesia, lo mejor que puede dar usted, mi querido hermano, a alguien, es el amor de Cristo. Usted puede proveerle toda una persona, pero si no tiene a Cristo, prácticamente no tiene nada. Está lejos del amor de Dios y lejos de la gracia de Dios. Seríamos nada más una iglesia social, que hay que hacer nuestra labor social, pero sin olvidar nuestro punto central. Es llevar el amor de Cristo. Es que el hombre y la mujer puedan recibir al Señor en su corazón, en su vida, y que esa vida sea cambiada, transformada. Que pase de muerte a vida, de condenación eterna a vida eterna. Y esa responsabilidad está en sus manos y en mis manos. No es responsabilidad nada más del grupo pastoral, de 2, 3, 5 hermanos. Es responsabilidad de cada hombre y de cada mujer que ha aceptado a Jesús. Del mismo modo, la compasión involucra. Versículo 38. Entonces dijo a sus discípulos, ahí está. No era nada más que Jesús, tenía que ser movido y enseñar y recorrer e ir y ministrar a la gente y suplir sus necesidades y verlos con ojos de compasión. Él va a ministrar a sus discípulos, Él va a tocar a sus discípulos. Él tiene que tratar de llevarlos a ellos a involucrarse. Hermano, usted tiene que involucrarse en la obra del Señor. Quizás muchos de nosotros somos espectadores. Somos de aquellos que pagamos la entrada para ver un partido X de cualquier tipo de deporte o para ir al cine. Pagamos una butaca para sentarnos y ver la proyección de la película. Esa no es la idea del cristianismo. Así que Cristo se dirige a ellos. Entonces dijo a sus discípulos. Esos son sus apóstoles, pero son sus discípulos. Usted es discípulo del Señor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. O sea, Jesús le está diciendo, el trabajo es grande, es mucho. Ustedes tienen que tener compasión y participar de esta gran labor.
hermano, tenemos que participar de la obra evangelizadora. No nada más ahora por esta pandemia. Esta es la responsabilidad de la iglesia desde el día que Jesús la instituyó. Involucra es participar a alguien en un asunto comprometiéndole en él. Usted tiene que estar comprometido en esta labor. Dijo, es decir y hacer. A veces nosotros decimos muchas cosas, pero prácticamente hacemos pocas. El creyente tiene que decir y hacer, y sería mejor hacer antes que decir. Es ejecutar una acción con rapidez. La cosecha es mucha. Y hemos escuchado ese mensaje y lo predicaremos una y otra vez. Y usted lo escuchará de otros hombres, de maestros de la palabra. A la verdad la mies es mucha, la cosecha es mucha. Hay muchas almas que ganar. Hay mucha tierra todavía que poseer. Hay una nueva generación que se está levantando. Hay un relevo generacional que hay que llevarlo a los pies de Jesús. Y eso se va a lograr en la medida que la compasión me lleva a mí a ver la gran comisión, la cosecha. En mi hogar, en mi casa, en mi familia, con mis seres queridos, con mis amigos, en la comunidad donde vivimos, donde está el templo y fuera de nuestro país. La cosecha es mucha, hermano. ¿Sabe cuántos cientos y miles de personas partieron por esta pandemia sin Dios y sin esperanza? Porque sencillamente la iglesia está sentada. La iglesia está cómoda, entretenida en sus programas y perdiendo de perspectiva la gran comisión, la obra evangelizadora, salir, tocar las puertas. Meditaba cómo vamos a evangelizar ahora. Si quizás antes no lo hacíamos, ahora tenemos esto como excusa. Ahora no se puede llegar a las casas, tocar, dialogar con una persona. ¿Qué método Dios nos dará? ¿Qué estrategia Dios nos dará para llegar a las almas, a la vida? Lo cierto es que la cosecha es mucha. La paradoja, los obreros pocos. Y aquí cuando se habla de obrero no se está hablando de un ministro acreditado, de alguien que ha tomado cursos, talleres de seminarios de obrero en la iglesia local o que ha ido a un seminario teológico. Está hablando del obrero, de aquel que trabaja, de aquel que pone su mano en el arado, que le dice al Señor, cuenta conmigo. Yo estoy dispuesto a ir y hacer la obra tuya, a evangelizar, a discipular, a conservar las almas, las vidas. Qué bueno es ver al hombre y a la mujer reconciliarse con el Señor. Así como Dios tuvo compasión de usted, Dios tiene compasión de los demás porque Él entiende que la cosecha es grande y que los obreros son pocos. La iglesia está llena de personas, llena de creyentes y la iglesia crece, cierto, pero ¿cuántos obreros hay? ¿Cuántos estamos participando de la obra evangelizadora y de la labor primaria de la iglesia? A veces queremos ser obreros en otras áreas y está bueno, excelente. Dios nos llama para servir en otras áreas, sea pastor, evangelista, maestro, diácono, líder. Pero nos olvidamos que todos somos responsables de llevar las buenas nuevas de salvación, de preservar los frutos, de discipularlos y de orientarlos en su vida cristiana. Y hay una gran responsabilidad: rogar, pedir, orar. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogar es solicitar algo formalmente. Es pedir algo con súplica o con mucha humildad. ¿A quién debemos de pedir y qué debemos de pedir? A Dios. Dios es el dueño de la cosecha. ¿Y qué debemos de pedir? Que envíe obreros a su cosecha. Pero no tan solamente que Él envíe obreros a su cosecha, sino que nos envíe a nosotros, que formemos parte de esa gran obra, de esa gran comisión evangelizadora a nivel local, a nivel nacional, regional y a nivel mundial. Quizás tomamos estas palabras del Señor así: rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y hemos pasado orando así. Usted tiene que empezar a orar y decir: Señor, yo quiero formar parte de ese grupo de obreros que participan de llevar el mensaje. Y no tan solamente de llevarlo, sino de cuidar esas almas y esas vidas. En el libro de Juan, capítulo 5, del 1 al 18, en el estanque de Betesda había una multitud de enfermos. Y Cristo fue movido a compasión por cada uno de ellos. ¿Cómo usted ve la sociedad? Quizás la ve, tiene un punto de vista ahora por esta situación, pero tenemos que verla desde el punto de vista del Señor Jesús. ¿Qué tal si oramos y le decimos al Señor que nos ayude
y que nos impulse con su compasión a ver cómo Él mira esta sociedad. Amado Dios y Padre eterno, dele gracias. Señor, te damos gracias en este momento y te pedimos, Jesús, que esa compasión que hay en ti forme parte de nuestra vida, porque esa es parte cardinal, central de la iglesia del creyente. Tú fuiste movido a misericordia y tú mueves a la iglesia. Tú nos mueves a cada uno de nosotros. Pídale al Señor ahí, mi querido hermano, que podamos ver como el Señor mira. Él observó las ciudades, Él observó los pueblos y miró a la gente como ovejas, pero eran ovejas desamparadas, estaban descubiertas, cualquiera cosa podía afectar su vida, estaban desamparadas, estaban dispersas, diseminadas, regadas, porque no tenían un pastor. Qué bueno es que podamos hablarle a las personas que Jesús es el buen pastor, que el Señor quiere pastorearle, que el Señor quiere cuidarle, que el Señor quiere enseñarle, que el Señor quiere guiarle por sendas de vida, por senda de amor. Ayúdanos, oh Dios, a ser responsables con la labor evangelizadora y de llevar las buenas nuevas de salvación. Gracias, gracias Señor. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por apartar este tiempo y dedicárselo al Señor Jesús. Acordémonos que tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación. Si el Señor lo permite, nos estaremos viendo este domingo a partir de las 11 de la mañana. Dios le bendiga ricamente.